¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, el área metropolitana, la ciudad de Villa Ángela, en el sudoeste chaqueño, y para todo el país a través del servicio de Flow. Además, nuestro material, el que preparamos semanalmente, también lo puede ver en las redes sociales y en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y obviamente que esta edición de nuestro programa se realiza a pocos días, a pocas horas en realidad, de las elecciones generales de la provincia del Chaco, de la que usted tanto habrá escuchado, leído e interesado. Y hay otros que sencillamente miran los resultados, no siguen atentamente cada uno de los procesos del escrutinio, que, tenemos que decirlo, fue muy rápido. A partir de las 18, cuando se cerró el acto eleccionario, se esperaba que desde las 21 comenzarían a tenerse datos, pero ya fue mucho antes, y de esa manera, para las 10 de la noche prácticamente estaba todo determinado en cuanto a ganadores y perdedores de esta elección. La 11ª en la vida política y democrática de la provincia del Chaco desde 1983. Justamente antes de ir al detalle de todo lo que sucedió, de aquello que pudimos rescatar como datos, como hechos anecdóticos, queremos compartir con usted este video de los gobernadores que se sucedieron justamente desde 1983 a la fecha. Creemos que de esta manera hacemos un raconto con imágenes y cada una de ellas seguramente rememorará a quienes las ven de situaciones, de aspectos que han vivido, de la primera vez que mucha gente votó en 1983. 40 años de democracia, y llega acá a la provincia del Chaco con esta placa, la va a reflejar muy bien, el triunfo de Juntos por el Cambio, el radicalismo,
con Leandro Esdero como candidato a la gobernación, con el 46,13% contra el 41,74% del Frente Chaqueño, liderado por Jorge Milton Capitanich. Mucho es lo que se ha dicho, mucho más todavía lo que resta por expresar y analizar en cuanto a estas cifras que estamos viendo. Pocos, muy pocos, auguraban un triunfo en primera vuelta de Leandro Esdero. Tal vez el núcleo más cercano al ahora electo gobernador es el que más confianza se tenía, pero en general se pensaba que iban por lo menos a estar mucho más parejos. Recordemos que ganó por el 4,5 puntos aproximadamente, y también se esperaba, haciendo tal vez un tanto de futurología política, que Gustavo Martínez, el actual intendente de Resistencia, con su agrupación SER, pudiese obtener un poco más de los 8 puntos que obtuvo en las primarias, pero que en realidad descendió. Y a partir de estos números, del 46 de Esdero, del 41-42 de Jorge Milton Capitanich, del 5% alcanzado por el SER, comenzaron todas las especulaciones. Y hoy, a través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación que se hacen eco de los rumores, de todo aquello que está en los márgenes de los micrófonos y de las cámaras, se comenta. Hay quienes dicen que Gustavo Martínez es el gran traidor del peronismo chaqueño. Hay otros que dicen, no, hizo su juego y en política prácticamente todo vale. Y el término, el concepto de traición, de traidor, es muy, pero muy fuerte. Y hoy es aplicado a una determinada persona, a una determinada figura política, y ayer puede ser utilizado por quienes hoy son acusados de haber hecho lo mismo en otras instancias. Y de acuerdo con esos datos, si vamos al archivo, encontramos muchísimos ejemplos de lo que podría denominarse traición o traidores dentro de la política en sus diferentes partidos o en sus diferentes frentes políticos justamente. Y quienes tienen algunos años se acordarán que en el exilio de Juan Domingo Perón en España se hablaba de el traidor Bándor, que era un dirigente político que de alguna manera auspiciaba y creía que se podía construir un peronismo sin Perón. Posteriormente, dentro de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, Julio Cobos, en su momento, fue tildado de traidor y fue expulsado de la Unión Cívica Radical por sumarse a la transversalidad que había propuesto el presidente Néstor Kirchner. O aquellos senadores del peronismo que votaron en contra de la resolución 125 en el 2008, que tal vez abrió el panorama de permanente conflicto del gobierno nacional de entonces en la primera presidencia de Cristina Fernández y que se acrecentó en la segunda. También fueron tildados con esa denominación, con ese adjetivo, quienes dentro del peronismo o el justicialismo o el oficialismo en el 2015 no apoyaron todo lo que hubiese sido necesario, indican a la fórmula encabezada por Daniel Scioli para llegar a la presidencia que en ese año, en definitiva, ganó Mauricio Macri. O aquí, en la propia provincia del Chaco, cuando Gustavo Martínez, el hoy intendente de Resistencia, perdió una de las últimas elecciones con Aída Ayala para acceder a la jefatura comunal, también un sector, el más progresista, podríamos decir, o el más duro dentro del justicialismo, se presentó aparte o fue por fuera de la estructura y obtuvo un % de votos que en definitiva
perjudicaron a Gustavo Martínez, al que hoy muchos tildan de haber traicionado su matriz, su pensamiento político fervientemente peronista, como él mismo lo sostiene y lo expresó. Pero lógicamente que en todos estos aspectos siempre hay parte de razón en todas las posturas que se van dando. Ya vamos a volver sobre este tema y sobre otros que dejaron estas elecciones generales 2023, la 11ª en la provincia del Chaco y la 4ª oportunidad en que un representante de la Unión Cívica Radical accederá a la gobernación, si entendemos como primer mandato el que obtuvo Ángel Rosas en 1995. Dos periodos, posteriormente Roy Abelardo Nikich el tercero y desde el 10 de diciembre Leandro Esdero. Pero vayamos por parte. Escuchemos primero el discurso de aceptación de la derrota o de reconocimiento de la victoria que efectuaba Jorge Milton Capitanich. El objetivo de la presente conferencia de prensa, junto a mi compañera de fórmula Analía Rach y los miembros e integrantes de la lista de diputados provinciales, queremos transmitir que efectivamente me comuniqué con el gobernador electo de la provincia del Chaco, Leonardo Esdero, a quien efectivamente le deseé el éxito necesario a partir del 10 de diciembre del año 2023, porque ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo de la provincia del Chaco, que cuente con nosotros para una transición ordenada como corresponde en instituciones democráticas. Esto no es un feudo, es un Estado democrático, en un sistema republicano y representativo de gobierno, en donde efectivamente se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular. Por lo demás, lo que quería transmitir es la alegría y el beneplácito de haber podido representar al pueblo de la provincia del Chaco, quien me eligió en 3 oportunidades como gobernador de la provincia y también al pueblo de la ciudad de Resistencia como intendente municipal y obviamente al pueblo de la provincia del Chaco como senador nacional. Son muchos años de servicio, son 22 años de servicio a nuestro pueblo de la provincia del Chaco en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo, en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal. La verdad es que estoy verdaderamente muy reconocido. Quiero agradecer muy especialmente al pueblo de mi provincia por haberme brindado esta oportunidad. Yo le pedí una oportunidad en el año 2007, me la brindó. He podido servir con virtudes, con defectos, con errores y con aciertos como cualquier ser humano, pero créanme que lo hice con mucha pasión, con mucha honestidad, con mucha honradez y con mucha vocación de servicio. También quiero agradecer muy especialmente a todo nuestro equipo de gobierno, a todos los funcionarios que me han acompañado. Se inicia a partir del día de mañana una transición ordenada como corresponde. Nosotros vamos a poner todo nuestro equipo de funcionarios para que la transición sea ordenada y no tomemos ninguna decisión sin comprometer las arcas del Estado provincial, en virtud de lo cual esto seguramente será parte del desenvolvimiento de carácter institucional, en calidad institucional, tal cual nosotros fuimos capaces de construir en esta etapa. Una vez finalizado el discurso de Capitanich, que era seguido muy atentamente desde el lugar donde Juntos por el Cambio estaba festejando el triunfo de Leandro Esdero con la presencia de figuras nacionales, entre ellas la candidata a presidenta Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, entre otros, del mismo Ángel Rosas, una de las pocas figuras de convergencia que por lo menos se lo vio a través de la transmisión televisiva, se hizo presente. Aquí este paréntesis, muchos ya lo saben, pero Leandro Esdero le gana en la interna y de esa manera accede a esta postulación que le sirve hoy para ser gobernador electo a un candidato de
la que hasta hace no muchos años era la línea principal, la hegemónica dentro de la Unión Cívica Radical. Y estamos hablando de Convergencia, creación de Ángel Rosas con otros dirigentes, como por ejemplo Roy Abelardo Nikich, que el próximo 5 de noviembre buscará llegar a la intendencia de nuestra capital. Pero escuchemos a Leandro Esdero en un eufórico lugar de resistencia, céntrico por otra parte, en el cual se festejaba la victoria. La política y la gestión tiene que dar un giro, y el giro significa que las cosas que están bien hay que continuar, que las cosas que están mal hay que reparar, y las cosas que no se hicieron hay que hacer. Y nosotros a partir de mañana emprendemos ese camino. Hicimos una campaña austera, hicimos una campaña cercana a la gente, y hace un rato me acordaba con los amigos, y por eso también no quiero olvidar del equipo que me sostuvo en momentos difíciles, que estuvo al lado nuestro en momentos complicados, y que uno necesita el respaldo de equipos para gobernar. Yo quiero, en este sentido, simplemente al pueblo del Chaco hacer el compromiso que nosotros tenemos la convicción de hacer las cosas que hay que hacer con coraje, con determinación, con firmeza en la provincia del Chaco. Y lo haremos con todos, porque a partir del 10 de diciembre se gobierna para todos. La salud debe educar, la salud debe curar, la educación va a educar, la seguridad nos va a cuidar, y vamos a generar la oportunidad del trabajo. En ese compromiso, también el agradecimiento a todas las fuerzas que han participado en esta contienda electoral. Después del 10 de diciembre, también en marco de diálogo, de consenso y de respeto, vaya a todas las que compitieron nuestro respeto, porque se ejerció la democracia y la gente acompañó esta forma de hacer política, esto de estar al lado de la gente, la cercanía. Nosotros vamos a defender la democracia, y lo vamos a hacer con esta tierra que tiene un crisol de razas, que tiene criollos y originarios. Vamos a trabajar todos juntos por los derechos, pero fundamentalmente por las conquistas que tenemos los chaqueños. A pesar del calor de esta noche, a todo el pueblo del Chaco mi mensaje. Al pueblo del Chaco decirles que este viento de cambio que vino a la provincia viene fundamentalmente a poner de pie al Chaco. Y por supuesto que los análisis y las interpretaciones de por qué se dieron estos resultados, por qué ganó Juntos por el Cambio, por qué perdió Jorge Milton Capitanich, continuarán hasta el momento, hasta el infinito, podríamos decir, sobre todo en forma interna en cada uno de esos frentes. Y obviamente que pueden ser o son múltiples los factores, las causas que llevaron a estos efectos. Y uno podría, más que dar respuestas, ahondar en las preguntas o en aquellas que surgen a partir del análisis de una determinada realidad con datos objetivos. Por ejemplo, en el NEA, en el noreste argentino, que está con la región compuesta por Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, ya se produjeron elecciones a gobernador, y en 3 de ellas, en Misiones, en Corrientes y en Formosa, se dio la victoria en la continuidad de los oficialismos.
La única que presenta una discordancia con eso es la provincia del Chaco, con este resultado adverso a Jorge Milton Capitanich. Y aquí podrían preguntarse cuáles son los factores distintos que existen en la provincia, en la nuestra, para que se dé un resultado diferente al de esos otros estados provinciales. Obviamente que cada una tiene sus características, pero hoy se indica a la variable económica, a la situación económica, como uno de los aspectos que más inciden en la decisión del voto de la gente. Y recordemos que el noreste argentino y el noroeste también son regiones de las más pobres en la Argentina. Y esa situación, con más, con menos, son muy parecidas en Misiones, en Corrientes, en Formosa y en Chaco. En cambio, en esas tres primeras continúan triunfando los oficialismos y no en nuestra provincia. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que no se dio o lo que no se pudo dar o lo que no se consiguió en una provincia en la que el gobierno saliente o el que va a salir a partir del mes de diciembre, tratando de ser lo más objetivo posible y fijándose en los datos que existen, realizó un trabajo muy fuerte, muy intenso. Si algo no se le puede recriminar al gobernador saliente es su permanente labor, su cotidiano trabajo. Así se divulgaba por lo menos sábado y domingo en Resistencia, en todo el interior provincial. No vamos a constituirnos en el propio Jorge Milton Capitanich en enumerar todas las obras y en apabullar con cifras, pero evidentemente se hizo y mucho se hizo. Ahora, ¿qué faltó? ¿Qué elemento es aquel discordante como para que, a pesar de todo lo efectuado y en muchísimos aspectos muy bien realizados, faltó como para conseguir nuevamente una victoria? Seguramente son varios, pero uno podría, en tren de asumir algunas hipótesis como válidas, que en Misiones, en Corrientes y en Formosa no existe o no existió en todos estos años una problemática tan pero tan dura como el de los movimientos sociales en cuanto a su acción de corte de ruta, corte de calles, piquetes. La nuestra se convirtió justamente en la capital de los piquetes, así la denominación que se le dio. Tal vez se dé en forma esporádica en algunas de las otras tres provincias, pero creemos que no tanto como en la nuestra. Y fundamentalmente la ciudad de Resistencia, la capital, que claro está, tiene una repercusión mucho, pero mucho más fuerte. Dentro de ese panorama, también se podría indicar que tal vez el descontento popular no esté en contra de los movimientos sociales en forma específica, que niegue la necesidad de que el Estado, en este caso provincial, brinde ayuda a los sectores más necesitados, sino que la queja y hasta el hartazgo en el corte de calles, en el corte de rutas, se da contra muchos de los dirigentes de algunos de esos movimientos sociales. Y creemos no tanto en el pedido de terminemos con la ayuda del Estado. Conversando, usted en sus distintos ámbitos, el de trabajo, el familiar, seguramente tal vez encuentre en esta misma motivación, la queja contra muchos de los dirigentes, uno de los motivos por el cual se dio un descontento tan pero tan evidente y que se trasladó al resultado electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias primero y posteriormente en estas elecciones generales. También creemos que mucho de lo relacionado con lo que genéricamente se denomina la onda verde terminó por cansar, terminó por saturar, terminó por
molestar tanto por la insistencia que se dio a aspectos que aparecen como en esta situación económica, social y de inseguridad como estamos viviendo, uno de los aspectos más preocupantes. Y es aquello que se indica. Hay asaltos, hay hechos de inseguridad y hay organismos que inmediatamente van y acuden en defensa y en solidaridad de los delincuentes y no atiende a las víctimas. Eso es algo que puede tener mucho de errado, pero que se instaló y creemos que no es solamente por la incidencia que puedan tener o no los medios de comunicación. Y aquí entramos en otro aspecto, el de los medios de comunicación. Y volvemos a lo que siempre decimos aquí o sostenemos en cuanto a la tremenda importancia que se le asigna, o muchos le asignan, como los que forman la opinión pública o los que tienen una incidencia directa en el cambio de pensamiento de la gente. Desde la academia, nosotros insistimos, o por lo menos eso es lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que esa importancia tan extrema que se le brinda a los medios de comunicación muchas veces es creada o fue creada por los mismos medios como para decirse qué importante que somos, nosotros manejamos, bajamos presidentes, bajamos gobernadores, alzamos a un candidato o derribamos a otro. Sin negar la importancia de los efectos que tienen los medios de comunicación en la comunidad, aquí surge una pregunta que también sirve para analizar otro momento histórico de la provincia del Chaco. Y recordemos cuando Jorge Milton Capitanich le gana la gobernación a Ángel Rosas y hoy cuando Leandro Esdero le gana la titularidad del Ejecutivo a Jorge Milton Capitanich. En aquel momento y en el 80 y pico por ciento, casi el 90%, por no decir la totalidad de los medios de comunicación, están de una u otra manera relacionados económicamente con el gobierno provincial a través de la pauta. Pasó ahora y pasó también en la época del doctor Ángel Rosas. Hoy con un agregado, la provincia tiene un canal público de televisión y una radio pública como lo es Radio Chaco. Entonces aquí viene la pregunta que nos hacemos siempre. ¿De qué vale tener todos los medios de comunicación a favor si posteriormente, y por los resultados se puede comprobarlo, la mayoría de la población vota por quien desea votar, por quien piensa que puede ser el mejor gobernante y no tanto por la permanente difusión de mensajes halagadores o por lo menos positivos en cuanto a la gestión del gobierno de turno? Es un tema que seguramente el gobernador electo, entre tantos inconvenientes que deberá afrontar, deberá tenerlo en cuenta. Y asociándolo también con el tema de las organizaciones o los movimientos sociales, en las últimas horas se conoció un audio de uno de los dirigentes que está condicionando ya al gobernador electo, diciéndolo, nos tiene que recibir porque tenemos que arreglar a ver cómo pasamos las Navidades. ¿No es demasiado? Antes de asumir y a 48 horas de haber ganado las elecciones, ya se trata desde ese sector por lo menos de imponer algún tipo de condición con amenazas veladas para lo que podría suceder en el mes de diciembre. Y estamos hablando de un gobernador electo legal y legítimamente.